Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Cordaire, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos los televidentes. Hoy traemos un mensaje del Señor Jesucristo. Tenemos la oportunidad de estar nuevamente con ustedes para llevarles el mensaje de la palabra de Dios que nos trae para que nosotros cada día podamos buscarlo a Él en espíritu y en verdad, y así nosotros encontrar la verdadera educación espiritual, la verdadera transformación espiritual que todos nosotros necesitamos para que todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús nos salgan a bien. Vamos a leer la palabra de Dios para hacer una pequeña oración antes de empezar la lectura de la palabra. Dice el Salmo 37, el camino de los malos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Amén. Hagamos una pequeña oración pidiéndole al Señor sabiduría, orientación, guía, discernimiento de tu palabra, que sea el Señor mismo llevando un mensaje para que todos aprendamos a depender única y exclusivamente del poder de Dios. Padre Santo, gracias, Dios Todopoderoso, gracias te damos por permitirnos estar hoy delante de ti, Señor, delante de tu palabra, llevando, Dios de los cielos, Señor, tu palabra, que es la que tiene poder para sanar, para salvar, para que seas tú dándonos sabiduría, entendimiento, inteligencia, conocimiento en toda ciencia, para poder, Señor, seguir tu caminar en Cristo Jesús y poder defendernos, Señor, en esta vida en la cual nosotros estamos aquí de paso. Pedimos a ti sabiduría, bendito Dios, ante todo, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos oriente y nos guíe en este lugar. Bendiciones a todos nuestros hermanos que tienen la oportunidad de escuchar tu palabra. Vamos a la lectura de la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermanos, porque podemos exponer el mensaje de la salvación, exponer la palabra de Dios, que es el poder de Dios para todo aquel que cree. Es la fe que el Señor nos regala, ese alimento espiritual que nosotros debemos de tener para crecer, hermanos, en lo agradable que Dios nos da, que es la vida, nos da todas las cosas, la salud, el aliento de vida, todo viene de Él. Por eso tenemos que darle muchas gracias a Él, y que nos fortalece y nos levanta por su misericordia. Dice que no nos has pagado conforme
a nuestros pecados, porque Él es el único que nos puede perdonar todos nuestros pecados y sacarnos de las tinieblas a la luz, y nos vamos disciplinando en la fe de Él y vamos creciendo en espíritu y en verdad para agradar a Dios. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos alimente de esa palabra poderosa, porque Él dice que no solamente de pan vive el hombre, de la parte terrenal que nosotros tenemos en el transcurso de esta vida, sino que también nos alimentemos de sus pensamientos, de la palabra que sale de la boca del Señor, para que nosotros podamos crecer en espíritu y en verdad y agradarle a Él y también agradar a nuestro prójimo, que es lo que hizo el Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra. Él amó a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como sí mismo, cosa difícil, pero no imposible, dice el Señor. Por eso, a través del conocimiento de Dios, vamos creciendo en luz, en sabiduría, en inteligencia para apartarnos de todo mal, y el Señor nos va fortaleciendo para que Él se glorifique en un pueblo que estaba en tinieblas, y Él vino a darnos la luz para que nosotros podamos adorar al Padre verdaderamente con sus estatutos y mandamientos, que Él quiere que los conozcamos para que no nos perdamos. De tal manera amó Dios nuestra parte del mundo, lo terrenal, que dio esa parte de Él, su Espíritu, su Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, que no nos perdamos en este mundo y tengamos la vida eterna. Pero hay que levantarnos y hay que fortalecernos en Él y conocer de Él para que nos lleve a una vida de altura, dice el Señor. Aquí habla el Señor de la sabiduría que le dio a un rey, que fue al rey Salomón. Esa sabiduría es importante que nosotros la conozcamos para mirar al Señor que nos dice qué es la sabiduría que viene de Dios, qué es la sabiduría que nos da, para qué es, para que nosotros tengamos esa parte poderosa de la palabra de Dios que nos va a servir para que nosotros nos podamos levantar en esta vida y podamos ser más que vencedores. La palabra de Dios dice en Salomón, Primera de Reyes 3, habla el Señor de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Con esa sabiduría nosotros vamos a ser levantados y vamos a agradar a Dios, pero debemos de conocerla y debemos ponerla por obra. Amén. Amén. Primera de Reyes 3. Amén. Primera de Reyes 3 dice la palabra de Dios: Salomón se casa con la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, y la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Dios hasta aquellos tiempos. Mas Salomón amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mi siervo, a mí tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste,
un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, como no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que Salomón pidió sabiduría como rey. Eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, para que con esa sabiduría el Señor nos llene de esa parte espiritual y nosotros podamos tener un reinado aquí en este lugar que va a agradar a Dios. Dice el 3:3: mas Salomón amó a Dios, andando en los estatutos de su padre David. Amén. Venía con la parte espiritual, porque el rey Salomón venía de la descendencia y de la genética de David, que también era rey. Pero David venía con un corazón grande en los estatutos del Señor y en los mandamientos del Señor, y agradaba a Dios. David agradaba a Dios, y por tanto recibió esa parte también su hijo Salomón. Amén. Porque su padre Salomón dice que amaba a Dios, ¿ya? Y nosotros tenemos que buscar y amar al Señor, buscar de Él, primeramente buscar de esa parte de Dios que nos puede levantar y nos puede ayudar, andando en los estatutos de su padre David. Amén. Entonces venía con una descendencia espiritual, venía con la parte de Dios a través de David, que era un rey que también andó en los caminos del Señor y por lo tanto heredó de su padre también el trono, el reinado acá en este lugar, en la tierra. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, o sea, le daba la gloria al Señor, porque el Señor dice que buscaba el reino de Dios, dice la palabra de Dios, más buscar las cosas de arriba, ya las cosas de las alturas, las cosas del Señor, las cosas que vienen espirituales debemos de buscar, ¿ya? Quemaba incienso, que es la oración, ¿no? Adoraba a Dios y buscaba a Dios y hacía sacrificios a Dios, pero en la parte espiritual, en la parte de que Dios demandaba en la oración, en sus estatutos, en sus mandamientos, que no eran gravosos para el rey Salomón, porque él venía con ese conocimiento a través de las escrituras de su padre, y por lo tanto él buscaba primeramente el reino de Dios, buscaba la parte espiritual y su justicia, dice el Señor. El 4 que dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Lo mejor, ¿no? Él daba lo mejor para Dios. Él se esforzaba en la parte que Dios demandaba y tenía ese sacrificio al Señor y agradaba a Dios sobre el altar. Amén. Ese altar que estaba ahí era un altar que venía de la parte de Dios, y él
hacía sacrificios agradables al Señor. El 5 dice: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé, yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Amén. ¿Ya? Vino el Señor a Salomón, ¿no? Se le apareció Dios, porque Dios pues está atento a nuestras oraciones, está atento a nuestra parte de que nosotros estemos buscando del Señor, que estemos nosotros en la parte que Él nos demanda. Y le hizo una petición, ¿no? Se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. El Señor habla de muchas formas, ¿no? ¿Ya? Amén. De muchas formas habla el Señor. En sueños puede venir el Señor y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te daré. Amén. Amén, hermano. Sí, es la perseverancia que nos enseña aquí la palabra de Dios, que debemos tener continuamente buscando las cosas de Dios. Aquí en Reyes es un libro del Antiguo Testamento. Se utilizaba los holocaustos en el altar. Hoy en día esos holocaustos están referidos ya a la parte espiritual. Tenemos nosotros que perseverar en ese altar que es Cristo en cada uno de nosotros. Si perseveramos continuamente en la oración, en la conversión, en el arrepentimiento, en cumplir sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas, Dios llega el momento que lo va a premiar apareciéndose en visión, apareciéndose en sueño, dándole revelación de las cosas que están sucediendo y que están por suceder, porque Dios revela a sus hijos lo secreto que está en la palabra de Dios. Solo demanda de nosotros que escudriñemos continuamente las sagradas escrituras de Dios, que lo busquemos a Él para nosotros edificarnos, para nosotros poder tener una comunicación verdaderamente espiritual, de espíritu a espíritu, y que ella vaya haciendo mella en nosotros, nos vaya transformando, nos vaya limpiando cada día más y más, para nosotros poder andar en medio de un pueblo contradictor y rebelde, en medio de un pueblo lleno de violencia, lleno de odio, lleno de poder, lleno de ira, lleno de rabia, lleno de idolatría, lleno de maledicencia, un pueblo totalmente alejado de los caminos de Dios. Por eso Él nos demanda, a través de esta enseñanza en Salomón, que Él persistía a través de los holocaustos, que era en ese tiempo una forma de buscar agradarle a Dios. Y ahí tuvo su premio y le apareció en sueños, como también le ocurrió a Daniel. Le apareció en visión, en sueños, porque eran hijos que continuamente buscaban de Él, totalmente arrepentidos, que eran escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice la palabra de Dios que Él nos ha escogido, como dice Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y el fruto permanezca. Entonces, ya el Señor ya tiene escogido desde antes de la fundación del mundo quiénes van a llegar, quiénes se van a arrepentir, pero a todos nos da la oportunidad. Sea rey, sea príncipe, sea plebeyo, para todos está la oportunidad, sea pobre o sea rico. Salomón, ¿qué hizo? Persistía en esa adoración, en ese culto al Dios Todopoderoso, porque tenía un antecedente que era de su padre, que también era temeroso de Dios, y sabía que Dios cumple lo que promete. ¿Y qué le dijo? Pide lo que quieras que yo te dé. Asimismo, usted, hermano, que está allí oyendo la palabra de Dios, si usted persiste en buscar de Dios, si usted persevera en arrepentirse, en ir dejando todos sus malos hábitos,
sus malas mañas, su vieja manera de ser, y comienza usted verdaderamente a escudriñar las Escrituras, que es la que lo va transformando, lo va cambiando, Dios le puede hablar allí, a su oído, y le pide que usted le pida lo que quiera, que Él se lo da. Muchas veces Dios no escucha la oración porque hay pequeñas cosas en nuestra vida que impiden la comunicación de espíritu a espíritu, y la comunicación no llega verdaderamente a Dios. La respuesta de Dios se obstruye, así como cuando se va a prender un vehículo y uno ve que no prende y busca al mecánico, y a lo último concluye el mecánico que era una basurita que impedía el paso de gasolina. Así nosotros, un pequeño pecado que tengamos en nuestras vidas, por nuestros mal comportamientos en la familia, con nuestra esposa, con el esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros que nos rodean, cualquier basurita de pecado que tengamos en nuestro corazón, odios o rabias o envidias, esas basuras son las que van a impedir que la oración que le hacemos al Dios Todopoderoso llegue y sea respondida. Entonces hay que persistir en limpiar cada día más para que cuando oremos Dios nos responda, y qué bueno que nos diga: pide lo que quieres. Amén. Amén. Dice el 6, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Mire la misericordia del Señor tan grande que tuvo, que tiene el Señor con David, que David tenía el conocimiento del Señor, pero David también fue transgresor del Señor, de sus mandamientos y estatutos, pero la misericordia del Señor era grande, porque él conocía el corazón de David, Él conoce nuestra mente, Él conoce nuestras faltas, nuestros pecados, y esa misericordia del Señor es tan grande que hay perdón para nosotros como padres, para con los hijos. Entonces nuestros hijos también van a recibir de esa misericordia tan grande que tuvo Dios, que a pesar de que el rey David estuvo en los caminos del Señor, él también desagradó a Dios en muchas cosas como hombre terrenal, así como nosotros también somos reyes y hombres terrenales. De una manera u otra nosotros vamos a estar delante del Señor, pero el Señor va a conocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y esa misericordia tan grande que ha tenido nosotros de tener esa gracia y ese perdón a través de Cristo, que también venía de la descendencia de reyes y venía a través de la genética del rey David, porque dice que Cristo venía de la raíz del rey David, pero Cristo vino a nosotros también con su misericordia a darnos el perdón y la gracia, porque nosotros éramos pecadores y hemos también nosotros recibido ese reinado y ese sacerdocio, porque nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor confesando nuestras transgresiones y nuestros pecados, para que nosotros tengamos perdón y misericordia y nos apartemos de todo mal, porque esa parte espiritual está en nosotros también, esa parte de Dios, porque el Señor vino como rey y sacerdote a darnos esa parte espiritual a nosotros, que también veníamos como escogidos y predestinados de Dios, porque nosotros andábamos lejos del Señor, nosotros también andábamos haciendo sacrificios y haciendo cosas también que no eran agradables a Dios, pero Dios nos acercamos a ese trono de la gracia para recibir ese perdón.
que viene desde atrás, desde la predestinación, porque el Señor dice que somos llamados por el Señor para que nosotros seamos renovados y limpiados con esa sangre preciosa que el Señor derramó en su cruz. El sacrificio y el holocausto perfecto al Padre fue Cristo para nosotros que éramos pecadores. Nosotros también nos hemos acercado a ese trono de la gracia, a ese reinado de la gracia y el perdón, para que nosotros recibamos misericordia, como recibió David recibió Salomón de parte de su padre David, porque Salomón no había hecho nada, él era muy joven y iba a recibir un trono, iba a recibir un reinado para reinar sobre el pueblo de Israel, pero lo recibió como un favor de parte de Dios, porque venía por la misericordia de su padre David, que había sido delante del Señor fiel y era delante del Señor, era un rey que pedía misericordia y perdón, porque él reconocía sus pecados. Nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados. Dice, por él anduvo delante de ti en verdad y en justicia. ¿Ya? La misericordia que tuvo Salomón de parte del padre David, y tú le has reservado esta gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Se iba a sentar el rey Salomón a reinar en el trono. Amén. Por misericordia de su padre David iba a recibir el trono, iba a recibir un reinado, pero él estaba muy joven para recibir ese reinado. Y entonces, ¿él qué hizo? Cuando el Señor le ofreció, pide lo que quieras, ¿qué hizo él? ¿Cómo se presentó al Señor? El 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Amén. Era un reinado que le iba a dar por misericordia. Ya nosotros recibimos misericordia de parte de Dios, y esa misericordia es continua. Esa misericordia del Señor, Él no es hijo de hombre para mentir ni arrepentirse, y Él lo que cumple lo promete. La misericordia de Dios es continua, y las promesas de Dios se cumplen. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces venía a recibir un reinado el hijo de David, que era Salomón, pero Salomón era muy joven, hermanos. Entonces Salomón no sabía cómo entrar ni salir, ni sabía cómo iba a dirigir un pueblo, cómo iba a dirigir una nación, que era el pueblo de Israel, que era un pueblo espiritual y que tenía un seguimiento de parte de Dios, y era un pueblo escogido por Dios. Pero se sentó en el trono de David, se sentó en el trono de su padre. Pero cuando uno se sienta en un trono, ¿a qué se sienta? A reinar. Y uno o reina bien o reina mal. Hay dos partes: o el reinado es malo o el reinado es bueno. Entonces él como joven no sabía discernir ni qué iba a hacer con ese pueblo que Dios le había entregado a él. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Él está reconociendo. El 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Es el pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo predestinado a tener el seguimiento de Dios y tener cómo iba a agradar a Dios ese pueblo, cómo iba a dirigir el rey Salomón a ese pueblo cómo iba a adorar a Dios, cómo iba a agradar a Dios, porque según el pueblo es según su rey. Según el pueblo es su rey. Si el rey es con decretos negativos y decretos que vienen en contra del débil, de cosas negativas contra el pueblo, estatutos contra el pueblo malos y de explotación, pues el pueblo no va a estar contento. Es un pueblo que el pueblo es de Dios, las ovejas son del Señor, y un rey tiene que ser espiritual,
que agrade a Dios y que tenga el conocimiento de Dios y los estatutos de Dios para poder saber llevar a la grey, al camino del Señor, poder gobernar ese pueblo que es el pueblo de Dios. Pero Dios pone un rey y ese rey debe estar con el temor a Dios, con el conocimiento de Dios, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, con el temor a Dios. Y eso mismo tiene que dar a su pueblo, para que el pueblo se levante, para que el pueblo sea un pueblo libre, no esclavo del pecado, de decretos que lo lleven a la muerte. El rey tiene que ser un rey sabio, y eso iba a pasar en ese reinado de Salomón, un reinado de mucho poder que Dios nos quiere hoy dar, que es nosotros acercarnos a Dios a pedir sabiduría. Si nosotros no tenemos sabiduría, no podemos gobernar nuestra casa, no podemos gobernar o darles consejos bien habidos a otra persona, porque nuestra casa está desordenada y vacía. Un rey tiene que ser un rey verdaderamente que sea un sacerdocio limpio, santo, para poder llevar un mensaje limpio, también santo, no un mensaje que vaya a desagradar a Dios. Ese rey era Salomón. Ese rey puede ser cada uno de nosotros, para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra parte de la oración que estamos llevando, nuestra parte del mensaje de la palabra de Dios que estamos transmitiendo. Nosotros, el Señor quiere que arreglemos nuestra casa primero como reyes, tenemos que ser sacerdotes para poder anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Y entonces un rey tiene que llevar es luz, y eso era lo que estaba pidiendo Salomón. Primero que todo, él no estaba pidiendo nada, se iba a sentar a reinar por misericordia de Dios, de su padre David, iba a recibir ese reinado. Pero ¿qué iba a pasar en ese reinado? Para reinar ese pueblo, esa multitud, para reinar puede ser una casa, un colegio, una empresa. Hay que tener mucha sabiduría de Dios para no ir primero a desagradar a Dios y ir a desagradar a nuestro prójimo, que debemos de amarlo. Dice la palabra de Dios que es un mandamiento que Dios nos da. Dice ahí, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste. Es un pueblo escogido por Dios, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Era un pueblo grande, el pueblo de Israel, un pueblo que Dios lo había sacado de Egipto, un pueblo que Dios lo había sacado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, y necesitaba un rey poderoso como es el rey Salomón. Pero era joven, era muy joven todavía. ¿Qué dice aquí el 9? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Nosotros tenemos que tener entendimiento de Dios, tenemos que tener luz. Eso le pidió Salomón a Dios. Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te lo daré, porque era un rey que agradaba al Padre y venía con una descendencia de misericordia, de perdón, de los mandamientos, de los estatutos, con conocimiento del Señor. Y eso mismo quería transmitirle Dios a ese pueblo. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. A nuestro prójimo, amén. Es a nuestro prójimo que Salomón pidió ese entendimiento y ese conocimiento para amar al prójimo, para amar al pueblo. Eso es lo que nosotros debemos de pedir, para amar las almas. ¿Ya? Eso es lo que Dios quiere que nosotros que pidamos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay algo importante lo que dice mi hermano sobre la palabra de Dios, y en lo cual el Señor nos corrobora aquí en Isaías 11, donde el Señor nos dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Dios, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor, y le hará entender
en el temor de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces vemos aquí el rey Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. Es un espíritu que es lo que debemos de pedir todos nosotros. Antes que pedir cosas materiales, pidamos a Dios lo espiritual. La sabiduría es un espíritu que Dios da a todo ser para que nosotros podamos trabajar, para que nosotros podamos andar en medio de este mundo, para que nos podamos defender. Y hay otro espíritu también que nos da allí, el entendimiento, para poder nosotros escudriñar la palabra, para poder buscar, Señor, a través de las Escrituras, quién es Dios, cómo actúa en nuestras vidas, cómo quiere Él que lo vamos a conocer verdaderamente. Nos da el espíritu también de inteligencia, el espíritu del consejo de Dios. O sea que debemos nosotros, primeramente, cuando vamos a pedir algo a Dios, pedirle esos sentidos espirituales que posen sobre nosotros para poder gobernar nuestros hogares, para poder gobernar un pueblo a los que tienen la oportunidad de estar allí como gobernadores, como reyes, como alcaldes. Ninguno hasta ahora, en lo que llevamos de nuestra vida, no conocemos en estos tiempos un presidente, un alcalde, un gobernador que tenga verdaderamente la palabra de Dios por bastón para poder gobernar un pueblo con sabiduría y de ciencia. Como de pronto ya en Centroamérica han entendido esto y es un país totalmente bendecido. Hoy nosotros pedimos al Señor, a Dios, que toque esos corazones de los que están en eminencia, de los que tienen la oportunidad de gobernarnos, Reyes. de todos estos que pueden ser un Salomón allí, que Dios, no importa la edad, aquí nos muestra el Señor, no interesa la edad, interesa es que usted tenga un corazón contrito y humillado. David era verdaderamente un hijo de Dios, pero era un hombre dado a la batalla y a la guerra. Por eso Dios lo dejó allí aparte cuando quiso edificar templo al Señor. Dios no lo permitió porque él ya estaba untado de sangre por las guerras, por las batallas, y ahí tenía la promesa a través de Salomón, Amén. Quien iba a responder por esa santificación, por esa dedicación, por ese arrepentimiento que venía en ese linaje. Allí Salomón, ¿qué pide? Sabiduría. Pide el espíritu de sabiduría porque la multitud era grande, el pueblo era grande. Como muchos de nosotros, si no somos gobernantes, tenemos multitud de problemas en los hogares, en el barrio, en las casas, en el vecindario. Todo eso son multitud de problemas. Entonces, ¿qué hay que pedirle al Señor? Ese espíritu de sabiduría para poder sortear todo problema que esté allí al alcance que nos quiere que atrapar, que nos quiere menoscabar. Y ahí es donde aprovecha el enemigo, que vino a tres cosas: matar, robar y destruir, para que nosotros caigamos verdaderamente en el desespero, en la angustia, en el miedo, en el temor, que nos va a llevar a la enfermedad. Por eso Dios nos abre los ojos del entendimiento para poder nosotros manejar toda clase de problemas, llámese económicos, llámese de enfermedad, llámese político, llámese religioso. Pedir el espíritu de sabiduría para poder afrontar todos estos ejércitos, porque la lucha no es hay veces contra sangre y carne, no es contra Pedro Pérez, no, es contra huestes de maldad, contra principados que están en las regiones celestes. Todas estas cosas espirituales Dios nos las enseña para defendernos. Por eso nos da el espíritu del entendimiento para escudriñar las Escrituras, Amén, para buscarlo, el espíritu de sabiduría para aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Eso está pidiendo ¿qué? Salomón. Amén.
Entonces dice el Señor que mire la misericordia de Dios que tiene sobre la descendencia y sobre nuestros hijos. Por eso nosotros no podemos olvidarnos de la ley de Dios. Amén. Porque el Señor dice en Oseas 4, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, de entendimiento, de sabiduría. Como te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Pero mire que la misericordia que tuvo Salomón de su padre David, que por misericordia se sentó en el trono a reinar, porque Dios tenía misericordia de David, porque era un hombre que buscaba a Dios, tenía los estatutos y mandamientos, se arrepintió de lo que hizo, y nosotros tenemos que arrepentirnos, porque hay perdón para nosotros los que estamos en pecados. El Señor nos da el perdón y la misericordia y transmite eso a nuestros hijos cuando nosotros verdaderamente llegamos al Señor. Es importantísimo estar en la ley del Señor para que nuestra descendencia también reciba misericordia, reciba perdón, reciba luz, reciba entendimiento, y para que nuestros hijos no vayan a quedar en lo malo y puedan discernir entre el mal y el bien. Dios nos regala eso cuando tenemos sabiduría, conocimiento y entendimiento. Entonces nuestra descendencia va a ser prosperada, a ser de bendición, porque Dios cumple lo que promete a su pueblo. Es un pueblo que no sabía discernir entre lo bueno y lo malo, pero Salomón tenía mucha sabiduría que venía de parte de Dios, y la sabiduría de parte de Dios es de equidad, es de justicia, es de verdad, no es de mentira ni engaño a los pueblos, o engañar con decretos, dice el Señor, a los pueblos con cosas injustas que explotan a los pueblos de la tierra. El Señor quiere es que haya buena salud, que haya buenos trabajos, que haya prosperidad, que haya... Todo viene de Dios, pero debemos de orar mucho porque los pueblos de la tierra tengan verdaderamente un rey con sabiduría, que busquen la sabiduría de Dios para poder gobernar y verdaderamente que agrade al prójimo, porque Él pidió eso, era para agradar un pueblo, para agradar al prójimo, para agradar las almas y sacarlas de todo estado de agobio, de tristeza, de soledad, de explotación, de maldad. Todo esto viene a través del reinado del Señor que nos da a través de la sabiduría y la luz y el conocimiento. El 10 dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fue de agrado la petición de Salomón. Nosotros, nuestras peticiones tienen que ser de agrado, tienen que ser verdaderamente espirituales, de amor, de paz, de benignidad con las personas, de que tengamos un corazón sabio y entendido para nosotros poder dar luz a los demás. Es sagrado, esto es lo que le agrada al Señor, que nosotros tengamos un reinado de bienestar, de amor con nuestras almas, con nuestros semejantes, no hostiles, no negativos. Esto le agradó a Dios porque era espiritual. Así como a Abel le agradó la ofrenda que le hizo Dios y rechazó la de Caín porque era terrenal, era de destrucción, era de muerte. El Señor también le agradó lo que Salomón le pidió, era una ofrenda agradable a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor, que nuestra ofrenda, que nuestro templo, que somos cada uno de nosotros, sea agradable a Dios, que se agrade Dios con nuestras ofrendas que le damos a Él, que vienen de nuestro templo, que somos casa del Señor, que seamos espirituales y Él se va a agradar en todo lo que nosotros le pidamos. Mire lo que hizo Salomón. Mire lo que hizo Salomón. Agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y el Señor que le dijo, el número 11 le dijo, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, inteligencia para oír un pueblo. Dios, mire lo que le pidió Salomón, inteligencia, otro espíritu, la inteligencia, joven 28, inteligencia, la inteligencia. El 9 ya lo tenía aquí. Amén. Dice el Proverbio 9:10.
El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento de Dios es la inteligencia, porque nosotros con inteligencia vamos a discernir entre lo bueno y lo malo y vamos a dar un justo juicio, no juicios al agrado de nosotros, sino con un juicio que viene de Dios. Dios quiere es que seamos esos reyes y esos sacerdotes, que nosotros tengamos esa parte de Dios bien en nosotros, fortalecida ese conocimiento para nosotros poder agradar a Dios. Mire, no pediste ni riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, ¿ya? En contra, amar a nuestros enemigos. Es difícil, pero dice, ¿de qué me gano y qué me sirve amar al que tengo ahí y siempre lo estoy viendo y me agrado en eso? Y el día que llegue un momento difícil de mi vida y me saquen el rabia y lo que nos dijo hoy en el enojo hoy, el Salmo 37, quítate todo enojo, entonces me voy a ir en contra de esa persona y entonces quítenlo porque me estorba, no me gusta. No, hermanos, Dios no quiere eso para nuestro prójimo. Dios quiere es que verdaderamente tengamos paciencia, saber soportar los unos a los otros. En nuestra misma casa no nos soportamos y empezamos a hacer cosas negativas. Ese reinado no le gusta al Señor. Somos reyes desagradables a Dios. Él quiere es que verdaderamente nosotros le agrademos a Dios, pidiéndole todas estas cosas que nos van a hacer salvos, nos van a ser agradables y vamos a ser agradables a nuestro prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra del Señor. He aquí, 12, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes ni de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Toda la sabiduría que Dios le regaló a Salomón, primero lo espiritual, el conocimiento, la inteligencia como rey, eso se lo dio Dios al Señor porque Él se lo pidió. Él no le pidió como nosotros pedimos es al revés. Dice que el gentil y el pagano pide primero las cosas terrenales y después viene a que Dios lo salve de esas cosas terrenales que no puede ni dominarlas ni la puede gobernar. Entonces Dios primero nos da sabiduría, dice la palabra de Dios, ¿ya? Job 28:28, dice la palabra de Dios, más busca en Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es una ley del Señor. Si nosotros hacemos lo de Salomón, amén. Job 28:28. Y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Ahí Dios nos está enseñando en este pasaje muchas cosas y entre ellas, Él conoce la condición del ser humano, conoce y sabe que nosotros tenemos necesidad de todas esas cosas materiales. Sin embargo, vio el corazón de Salomón que no pidió cosas materiales, sino que pidió algo espiritual, algo que tuviera poder para poder él gobernar y dirigir un pueblo. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar también a través de este pasaje, porque no has demandado esto y no pediste para ti muchos días. Hay que tener cuidado también nosotros cuando oremos, no estar pidiendo que Dios nos prolongue los días hasta los 100 años, hasta los 120, no. Eso es potestad única y exclusivamente de Dios. De acuerdo a nuestros comportamientos, Él tiene determinado para que nosotros estemos en esta tierra un tiempo. Solamente que el hombre, porque nos extraviamos del camino, perecemos antes de llegar donde Dios quiere que lleguemos, que muramos en la vejez, de buena vejez, pero nos quedamos en la mitad por nuestras transgresiones, por nuestras desobediencias. Pecamos continuamente, entonces caemos antes de llegar donde Dios quiere tenernos. Por eso no le sorprendía que Salomón, hombre común y corriente como puede ser uno de nosotros, no estuvo pidiendo cosas materiales,
ni prolongación de sus días, ni nada totalmente material. Solamente pedía lo espiritual para poder ejercer un juicio que le iba a tocar, para poder él dominar y ejercer y sacar adelante toda clase de problemas que conlleva gobernar un pueblo o una nación. Toda clase de conflictos, toda clase de envidias se iban a presentar. Dios tenía todo allí en el tapete y él, Salomón, ¿qué le pide? Sabiduría para poder afrontar cada uno de esos problemas que iba a tener enfrente. Por eso, esa enseñanza que nos está dando el Señor acá, tenemos que ponerla nosotros por obra. Usted que está allí, nosotros, todos, es para que la pongamos por obra. Dios quiere enseñarnos cosas grandes y maravillosas, ocultas, que no conocemos, como dice la palabra de Dios: clama a mí, yo te haré conocer grandes y maravillosas cosas que no entendemos y conocemos. Por eso quiere darnos el Señor que tengamos sabiduría, pidamos inteligencia, entendimiento, conocimiento, para poder nosotros gobernar y vencer todo obstáculo que se presentan en nuestro diario vivir. Vamos a orar. Sí. Para El Señor dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos, Mateo 6:31, o qué beberemos, o qué vestiremos. Estamos preocupados por todas esas cosas, lógico, que son terrenales y materiales y que tenemos, es el diario vivir, ¿ya? Pero nosotros también tenemos que tener la parte espiritual, porque el Señor no nos da solamente la parte terrenal, porque los gentiles buscan todas estas cosas, ¿ya? Pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas ellas. Amén. Nuestra oración. Gloria a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza que nos has dado, Señor, porque tú quieres un pueblo contrito y humillado a ti, Señor, que te pida bien, Señor. Dice el Señor: pedí primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesitamos, Señor, en el transcurso de nuestra vida, pues van a venir por añadiduras, porque tú no mientes, Señor. Tú eres la verdad, el camino y la vida. Muchas gracias, Señor. Solamente con la sabiduría podemos apartarnos del mal y podemos discernir y podemos tener vida en abundancia, porque a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a darnos el entendimiento para conocer el verdadero Dios y la vida eterna, que es lo que nos das después de que partamos de esta parte terrenal. Muchas gracias, Señor. Padre, danos mucha sabiduría, inteligencia, conocimiento para saber llevar un pueblo verdaderamente que agrade a Dios. Dice la palabra de Dios, Padre bendito, que la grey de Dios, las almas son de Dios y no podemos sujetarlas con sabiduría terrenal. Dice: apacentad mis ovejas, dice la palabra de Dios. Gracias, Señor. Danos esa luz, Padre, para poder llevar tu mensaje de salvación como tú, Padre, nos lo requieres y nos lo demandas, Señor. Buscando primeramente esa parte espiritual, todo lo demás vendrá por añadidura, porque son tus promesas que tienes para tu pueblo, un pueblo que tiene un rey. Ese rey, Señor, Padre, es nuestro Señor Jesucristo, que vino de la descendencia de David, la raíz del linaje de David, el cual viene, Señor, vino a darnos ese entendimiento para que nosotros tuviéramos vida en abundancia, Señor, y la vida eterna. Gracias por este mensaje, Señor, que nos has dado, que quede en nuestro corazón, porque es en la mente que debe estar la palabra de Dios, para que nos ayudes a bien. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias, Señor, por esta hora, por la televisión, por todos los que están, Padre, de una manera u otra, directa o indirectamente, Padre, en la televisión, en este lugar, para que el Señor los bendiga y los llene de mucha luz, de mucha sabiduría, entendimiento y conocimiento, para que lleven una vida ordenada, Señor, una vida agradable a Dios, que es lo que tú quieres que nosotros, Padre, tengamos, una vida que agrade a Dios. Regálanos esa vida, Señor, buscando primeramente tu palabra, Señor, porque dice que de día y de noche meditarás en Él, en la palabra de Dios, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, Señor, que nos has dado. Este lugar lo bendecimos, porque ahí está el Señor y su poder y su Santo Espíritu, que es el que nos guía a la verdad. Gracias, Señor.
Amén. 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 Buenas noches.